Buenos días, buenas tardes. Para mí es un gusto compartir avances de mi investigación en efecto de tricoderma contra Fusarium osteosporum cubensis y Ralstonia, raza 2 en vitro plantas de banano. Entonces, este trabajo lo estoy llevando en conjunto con la doctora Karina Solís, el doctor Enrique Monte y la doctora María Lombardero. Okay. En Ecuador, el cultivo de las musáceas es muy importante. Es un pilar fundamental para las familias, es un pilar fundamental para la seguridad alimentaria. Y de este rubro dependen mayores exportadores. Entonces, la producción bananera está amenazada por el ingreso de FOC R43, causante de la enfermedad machistez vascular. Se detectó últimamente en Perú, pero este inició en Colombia y Venezuela. Entonces, si vemos el mapa, Ecuador está rodeado, aún no tenemos esta enfermedad en Ecuador, pero es una amenaza latente. Esta es la distribución mundial de Fusarium R4T. Entonces, vemos ahí el gráfico pequeño donde está Ecuador y vemos los focos que está en Venezuela, en Perú y en Colombia. Fox no discrimina morfológicamente de otros cientos de Fusarium osteosporum. Con el pasar del tiempo, este ha tomado mayor agresividad y sus clamidosporas, que son sus esporas de resistencia, sobreviven y es en suelo y es la amenaza. Estos son los síntomas de esta enfermedad. Entonces, es un síndrome que empieza con la hoja verde. Las hojas permanecen verdes hasta que sus pecíolos se doblan, como vemos en la imagen. Luego, el síndrome de la hoja amarilla, que es más común y característico, que inicia con un amarillamiento. Importante de este síntoma que las hojas van quedando dobladas como en una especie de falda, ya muertas alrededor del pseudotallo. En los síntomas internos, como vemos la imagen, la coloración empieza con el amarillamiento del tejido vascular en las raíces y cormos, y la parte vascular, va tomando un color rojo pardo en la parte del pseudotallo, el cual es muy característico dentro de la sintomatología de R4-3. Bueno, y la marchitez bacteriana causada por Ralstonia solanacearum, esa también inicia en la hoja bandera y esta va tornándose de un color amarillo, como vemos en la ilustración de la planta, mientras que sus hojas van quebrándose y no quedan como especie de falda como R4-3, pero quedan totalmente quebradas hacia abajo. Luego avanza así hacia el fruto y ahí podemos ver en la imagen del cultivo in vitro cómo es su coloración, cómo es su crecimiento ya en laboratorio. Conociendo que las razas de FOC poseen un patrón de desarrollo similar de sus hospederos y en Ecuador está presente FOC R1, esta investigación fue enfocada a trabajar con el patógeno, al hospedero y a los microorganismos de su rizósfera. Mientras que con moco, esta enfermedad es de atención urgente. Debido a la necesidad de la amenaza que tenemos en muchas ya zonas
eh, surge la necesidad de realizar esta investigación para obtener alternativas tecnológicas de manejo. Bueno, mi trabajo, este es el objetivo general: contribuir al conocimiento de la diversidad de tricoderma como antagonistas de los patógenos causantes de enfermedades vasculares en las musáceas, para plantear estrategias alternativas de manejo del moco y el fusarium en los cultivos de banano y plátano del litoral ecuatoriano. Y bueno, los objetivos específicos son estos. Lo que está de negro es lo que ha avanzado. Lo que está de azul es lo que aún tengo pendiente. Y bueno, el primer objetivo fue aislar, caracterizar morfológica y molecular los cultivos de tricodermas recolectados en plantaciones de banano y plátano en las principales zonas productoras de Ecuador, determinar la diversidad de tricodermas provenientes del hábitat de banano y plátano, evaluar in vitro la capacidad antagónica de los cultivos seleccionados frente a FOXR1 y determinar la capacidad endófita de los aislados de Tricoderma harzianum, Tricoderma asperellum y virens en el desarrollo de vitroplantas de banano y plátano. Tricoderma harzianum, asperellum y virens son parte de la colección del Departamento Nacional de Protección Vegetal del INIAC. Entonces, estos fueron incluidos con las especies que he encontrado. Okay. Y estos son los que están pendientes al momento. Pero en el 2, el evaluar el efecto antagonista de tricoderma, ya lo inoculé en vitroplantas de plátano y banano. Los resultados de plátanos son los que en esta mañana voy a compartir con ustedes. Los de banano están aún en análisis. Y están pendientes el número 1, que es la caracterización del biobar, y determinar los mecanismos moleculares. Y en base a estos trabajos he realizado que es la diversidad de tricoderma aislado de plantaciones orgánicas y convencionales de banano y plátano. Se lo probó el crecimiento a 24, 48 y 72 horas, también a 3 temperaturas, que fueron 15, 24 y 30 grados. También se realizó un análisis molecular de los aislamientos nativos y de los aislamientos de Asperellum, Harzianum y virens. Bueno, ¿cómo obtuve los aislamientos? En base a la suspensión de dilución seriada, donde trabajé con 3 diluciones, a la 10, a la 100 y a la 1000, y trabajé con medios de cultivo PDA y TSM. Estas placas fueron incubadas y en base a las características similares se fue purificando las que eran tricoderma. Otro trabajo es evaluar el antagonismo in vitro de tricoderma frente a fusarium. He realizado las pruebas de enfrentamiento con la técnica de cultivo dual. Las colonias se las siembran en medio cultivo PDA, luego se confronta con Fusarium, raza 1, con Fox, y adicionalmente a esto las especies producen compuestos volátiles. Para esto se utiliza una lámina de celofán y para separarlos. Los cultivos se incuban y durante 5 días se midió el crecimiento, cada 24 horas. Fueron las vitroplantas inoculadas con los tricodermas, salidas del laboratorio de biotecnología. Las de banano y plátanos fueron vitroplantas utilizadas en mi ensayo. Estas son ya cuando utilicé la técnica destructiva.
Entonces, son las plantas que llevaba al laboratorio para sus respectivos aislamientos y procesos de pruebas que les voy a ir narrando a continuación. Ok, y el Trichoderma harzianum, Asperellum y virens como estimuladores de crecimiento de las vitroplantas. Entonces, en un umbráculo se inocularon las vitroplantas de Dominico con una suspensión de 1/10 a la 6 de conidios en la fase de trasplante durante la fase de preaclimatación. Se utilizaron 10 plantas con 3 repeticiones inoculadas. Cada tratamiento más el testigo fue inoculado con agua sin conidios. En el grupo de las plantas inoculadas con tricoderma se evaluó la técnica destructiva y se observó la capacidad endófita y el efecto como promotor de crecimiento a través del desarrollo radicular, donde mediante la diseminación de las muestras también se observó el desplazamiento de agua para calcular el volumen radicular y de tallo. Se registró también el peso seco y se realizó el aislamiento de los segmentos en placas Petri con medio de cultivo PDA. Y entonces, estas fotografías es durante el proceso de aislamientos, cuando vinieron del umbráculo para ver su desplazamiento. También hice el peso cuando estuvieron en esta etapa, antes de ponerlas en secado. Entonces, eso es el aislamiento de cada sección, de la parte radicular, de la parte del pseudotallo y de la parte de las hojas. Aquí vemos tricoderma creciendo de la parte de raíz y también de la parte de hojas. Okay, entonces, los resultados preliminares, se puso a crecer de la colección del Departamento de Protección Vegetal los 3 tricodermas, Asperellum, virens y harzianum, viendo que a los 15 grados virens desarrolla un crecimiento muy veloz para Asperellum y harzianum. Asperellum y harzianum se mantuvieron y a los 24 grados Asperellum desarrolló un mejor crecimiento que virens, y harzianum se mantuvo en 19, pero a los 30 grados este Asperellum tuvo también un mejor crecimiento versus Trichoderma harzianum y virens. Esto es a los 24, 48 y 72 horas. A las 48 horas vemos cómo Trichoderma harzianum desarrolla un crecimiento mucho más acelerado versus tratamiento el T3 y el T2, que fueron los 2 organismos aislados de plantaciones. Y ya aquí ellos empiezan sus pruebas versus los organismos de la colección. Entonces vemos que a las 48 horas tricoderma a las 72 horas el Trichoderma asperellum también tiene un buen desarrollo, un buen porcentaje de crecimiento. Y en este ensayo, los tricodermas también evalué FOB-R1. Entonces, en los tratamientos podemos ver el último, que es FOB. Y ahí está Asperellum, virens y harzianum. T2 y T3 es porque aún los codifiqué así para este ensayo. Okay. Entonces, estos son crecimientos al cuarto día. Vemos como FOB y el T2 y el T3
tuvieron un mejor crecimiento. Mientras que al día 5, Fox y T2 y T3 continúan creciendo. Y en el día 6 y en el día 7 vemos cómo empieza el crecimiento también de T2 y T3. En el día 8 y en el día 9 vemos ya el crecimiento del T3. Vemos en el día 9 el crecimiento del T3 y en el día 10 vemos cómo T3 también desarrolló mejor crecimiento. Y ok, aquí están todos en todos los días desde el cuarto hasta el 10º. Vemos el crecimiento de Fox y vemos el crecimiento también del T2. El T2, el T3, que fueron los que tuvieron mejor crecimientos. Okay. Y bueno, este es el peso húmedo cuando las plantas llegaban al laboratorio del umbráculo y este es el peso de planta, de raíz, no hubo desplazamiento, pero podemos ver cómo T. virens da un mejor peso al tratamiento y seguido de este el T3 y luego está T. asperellum y T. harzianum. El T2 no tuvo un buen peso, pero en planta raíz ya en peso seco podemos ver el T2 que tuvo un mejor porcentaje y el T3. Los aislamientos, cabe recalcar que en la parte radicular fue donde mejor aislamientos y recuperación de tricoderma tuve. Hubieron ciertos organismos como Penicillium, Aspergillus que crecieron, pero de raíz fue el que mejor logré recuperar a nivel in vitro. Y una agresividad de 24 horas, lo cual me acuerdo tanto que era un fin de semana y tuve que venir a evaluar por su crecimiento, su velocidad. Entonces, las hojas también se logró recuperar y el tallo muy seguido de la parte de raíces. El que mejor resultado nos dio fue T. virens y T. asperellum. Y con esto, con estos resultados preliminares de mi trabajo, me atrevo a concluir que en pruebas realizadas en laboratorio tricoderma se ha observado que él puede desarrollarse a 15 hasta los 30 grados. Y a las 72 horas, Tricoderma asperellum, de la colección de protección vegetal, obtuvo un mejor crecimiento a nivel in vitro. A las 48 horas, T. harzianum obtuvo mayor crecimiento seguido de T. virens. En el peso húmedo, el mayor tratamiento que expresó mejores resultados fue T. virens, y en el peso seco el mejor tratamiento fue el T2. De aislamientos realizados de plantas biofortificadas se recuperó tricoderma, creciendo desde planta a hoja, pero predominando el crecimiento en raíz. Muchas gracias.